Ya en la emisión número 12 de iBooker íbamos a hablar sobre Alberto Chimal, uno de mis narradores favoritos, mexicanos obviamente, porque todas estas emisiones de iBooker han sido sobre escritores y escritoras mexicanas. Y bueno, ¿qué es lo interesante de Alberto Chimal? Bueno, pues vamos a comenzar de una vez con él para que me dé tiempo de ver MasterChef ahorita que baje a mi casa. Y bueno, ¿qué onda con este señor? Pues él es mexiquense, o sea que nació en el Estado de México, en Toluca, en 1970. Y bueno, pues sus papás eran médicos, él pues desde que era muy chico ya se le veía esta vena literaria. En 1987 ganó una beca allá en Toluca para creadores exclusivamente mexiquenses. Y sin embargo, él estudió una ingeniería en sistemas computacionales. Siento yo que fue más por compromiso, ¿no? Tal vez con sus papás, por un peso social tal vez. Pero posteriormente él se graduó con honores de esa carrera, o sea, no la dejó, se graduó con honores, le echó muchas ganas. Eso nos habla de su inteligencia, su dedicación. Y en 1995 Alberto Chimal se muda a la Ciudad de México y cursa un diplomado de escritura creativa en la Escuela de Escritores de la SOGEM, una escuela pues muy sonada, muy popular. Si quieren aprender a escribir, vayan a esa escuela. Yo tengo muchísimas ganas de ir, pero pues tengo que ahorrar para un diplomado. Y si no quieren hacerse una carrera en la UASM, pues toman un diplomado ahí. Pero bueno, ya me estoy yendo por una vertiente. Y después pues estudió una maestría en literatura comparada en la UNAM. O sea, desde ahí se nota el compromiso de Alberto Chimal con la literatura, que tiene con la literatura. Y hay algo bien interesante que a mí me fascina de Alberto Chimal, es que tiene muchísima presencia en internet. Es de estos escritores que no le teme a estar en internet, a usar las redes sociales, a usar smartphone, a crear páginas web. Y él es muy activo junto a su esposa Raquel Castro, que es también otra escritora excelente, que también deberían de checar. No sé si en otra temporada de iBooker hablemos sobre ella. Y bueno, desde 2016 Alberto Chimal tiene un canal de YouTube y ha estado muy activo en ese canal. También en Twitter, que fue donde yo comencé a seguirlo en redes sociales, en Twitter, él hacía muy seguido los días martes, creo que los días martes y los jueves, si más bien no recuerdo, él hacía transmisiones en vivo por Twitter, donde interactuaban con sus seguidores, donde interactuaban con las personas, le hacían muchas preguntas. Y lo que más me encantaba de eso es que prácticamente Alberto Chimal te estaba dando clases gratis de escritura creativa. Te decía cómo hacer un personaje, cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, cómo comenzar a caracterizar cada elemento de tu novela, el tiempo, el espacio, cómo planear escribir, un montón de cosas que si tú pagaras el diplomado te saldrían carísimas, y Alberto Chimal te las está ofreciendo gratis. Es algo que me gusta mucho de él. Tiene dos páginas web, lashistorias.com.mx, que es una página web sumamente interesante de Alberto Chimal, porque en esa página lo que hace él es subir una antología de cuentos, no diría personal, sino más bien de las lecturas que hace Alberto Chimal y que le parecen para él muy relevantes. Es como conformar una poética, ¿no?, de lo que para él es el cuento, la microficción y la ficción breve, que es una de las ramas que también le encantan a Alberto Chimal. Si ustedes a veces piensan, no sé qué leer, ya terminé de leer esto y no sé qué seguir, o no conozco autores, vayan a la página de Alberto Chimal, lashistorias.com.mx, entren en la sección que dice antología y van a encontrar escritores, escritoras buenísimos, unos cuentos excelentes. Y también en esa misma página Alberto Chimal tiene muchos ejercicios de escritura creativa. Si ustedes se quieren animar a comenzar a escribir, si quieren comenzar a adentrarse en este mundo de la escritura creativa, pueden ir a la página de Alberto Chimal, encontrar ejercicios y también encontrar unas dinámicas muy interesantes de escritura creativa. No sé, por ejemplo, te pone una imagen y dice, imagínate una escena, un ambiente con esta imagen, y escribe un cuento de
un párrafo o escribe un cuento de 2 párrafos, de una cuartilla. Entonces son todos esos ejercicios que nos pone Alberto Chimal para que comencemos a adentrarnos en el mundo de la escritura. Y tiene otra página, esa ya es como más personal, que es albertochimal.com, y en esa página lo que hace él es subir sus libros, bueno, únicamente las portadas que él ha publicado, el contacto y muchas otras cosas más. Olvidé mencionar que en la página de lashistorias.com.mx, Alberto Chimal pone en descarga gratuita algunos de esos libros que ya no se reimprimieron, o que solo se imprimieron una vez y ya jamás han vuelto a ver la luz, como el caso de 83 novelas, que es un ejercicio que hizo Alberto Chimal ya hace bastante tiempo, cuando Twitter comenzaba a efervecer esta onda de la twitteratura. Él lo que hizo fue escribir varios tweets como literarios y se hizo una versión impresa de eso, pero posteriormente pues ya se convirtió en digital. Y hay varios libros de Alberto Chimal disponibles gratuitamente directo en su página, para que vayan ahí, lo chequen, lo lean. Vale muchísimo la pena leer a Alberto Chimal, de verdad. Yo creo que es de los mejores narradores del género fantástico en español. Nada más para que chequen ese dato. Y ahora bien, algo bien curioso de Alberto Chimal. Hay unos críticos, hay personas que sugieren que Alberto Chimal pertenece, bueno, más bien no pertenece, sino es algo que llaman la generación, ¿cómo se llama? La generación inexistente. ¿Por qué le dicen la generación inexistente? Bueno, así se le domina a un grupo de escritores y escritoras que no necesariamente forman una corriente literaria, sino así se le llama a estos escritores con tal pues de acomodarlos en un cajoncito, ¿no? Y que tienen algo en común, no necesariamente escriben lo mismo, no necesariamente se conocen o se han leído entre ellos, o alguna vez han visto en su vida o hablado, sino que tienen características en común estos escritores. Por ejemplo, ellos no escriben, según dicen los críticos, no escriben temas relacionados con los asuntos del país, tal vez con asuntos sobre política, como hemos visto recientemente con la violencia, como muchos de los autores que hemos venido hablando a lo largo de esta temporada de iBooker. Poniendo un ejemplo, Fernanda Melchor, Heriberto Yepes, Emiliano Monge, Diana del Ángel, poniéndonos ejemplos. Esa es una. La segunda es como excluirse de una construcción de una literatura nacional. Esto ya se pone más complicado, porque hablar de una literatura nacional, pues a estas alturas, pues ya es casi imposible. Ahora bien, algo de lo que también habla es una falta de confrontación o de ruptura con una generación anterior. ¿A qué me refiero con esto? A ver, pongamos, no sé, por ejemplo, todos los escritores contemporáneos, que así se le llamó a esta generación de los contemporáneos, fue una generación con una corriente literaria específica que rompieron con tradiciones literarias y textuales anteriores, desde el siglo XIX, y me refiero propiamente a la literatura decimonónica, a las novelas realistas, a la novela naturalista, a esa novela mexicana del siglo XX, muy a los bandidos del Río Frío, y mucha literatura moral. Ahí tenemos un ejemplo. En cambio, con esta generación inexistente, no hubo una ruptura, es decir, una ruptura tan tajante con autores ya consagrados, con corrientes ya consagrados. Por poner un ejemplo, realismo mágico, ¿no? Se puede hablar de una generación. Ya es una generación muy lejana, y después de eso, como que no hay nada, no hay una corriente así tan conformada, pues porque es algo ya imposible a estas alturas de la historia. Y ahora bien, otra cosa, hay un desinterés por escribir novelas. Ya no se escriben novelas como se escribían a finales del siglo XIX, principios del XX, muy decimonónicas, realistas, obras de gran formato. Y en esto también incluyo a la poesía, ¿no? A la poesía que le llaman de largo aliento, como lo que escribía Octavio Paz, como Muerte sin fin, ese tipo de poemas así súper larguísimos, o de obras enormes de tantísimas páginas. Yo creo que la última
no sé si alguien me puede ahí corregir el dato. Para mí, de las últimas novelas de enorme extensión, casi decimonónicas, fue Palinuro de México. De ahí no hemos visto otra novela mexicana chonchota. Eso es precisamente lo que esta generación dice: escribir novelotas, qué aburrido. Y el cuarto es el uso de internet, que esos autores utilizan mucho internet, las redes sociales, y esto sí es bien cierto. Podríamos criticar ciertamente los criterios anteriores, por ejemplo, de no escribir sobre temas relacionados con asuntos del país. Eso es, lo podemos poner entredicho, entre palabras, porque obviamente pues viven en un país, los aquejan ciertos problemas, y obviamente los autores, los escritores, pues no son totalmente ajenos a los problemas que hay a su alrededor. Y ahora bien, hay algo de lo que quiero hablar así rapidito, y es Alberto Chimal se siente muy cómodo escribiendo cuento. Muchos de los autores escriben cuentos o novelas cortas, pero también ha incursionado a veces en la novela. Tiene 4 novelas, creo que tiene Los Esclavos, La Zona M, y otras 2 novelas que ahorita no recuerdo el nombre, pero pues luego ahí les paso el dato. Pero él tiene un montón de libros de cuentos. Pero antes de comenzar quiero decir que Alberto Chimal lo que escribe es literatura fantástica. Y cuando uno piensa en literatura fantástica, para el gran grueso de la población, el gran grueso de la población de lectores que no están versados en literatura literaria o no les interesa mucho eso, cuando escuchan literatura fantástica, yo aseguro que se les viene a la mente, por ejemplo, literatura como la de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, o tal vez las Crónicas de Narnia, o este tipo de literatura en la que aparecen seres como mitológicos, seres como irreales, de otro mundo. Pero aquí yo quiero poner el acento. Como se entiende desde lo que escribe Alberto Chimal, la literatura fantástica es otra cosa totalmente diferente. La literatura fantástica es aquella que mantiene al lector siempre en una incertidumbre ante sucesos extraños, sobrenaturales, que jamás tienen explicación. En cambio, por ejemplo, la literatura, como ya me he mencionado, de las Crónicas de Narnia, entramos a un mundo en la que las leyes son otras, en la que pasan cosas maravillosas, nos introducen al mundo maravilloso y fantástico, con leyes y supuestos que nosotros asumimos como nuevas certezas. Es decir, ¿qué es lo que pasa en las Crónicas de Narnia? Yo nunca he leído los libros, he visto las películas, pero yo asumo que son casi lo mismo. Entran estos chicos al closet y entran a un mundo nuevo. Ese mundo nuevo tiene otras leyes, tiene otras reglas, tiene otro sentido común, funciona de diferente manera. Y todo lo que pase ahí para nosotros va a ser maravilloso, fantástico, pero en ese mundo es lo normal. Ahora, ¿qué pasa con la literatura fantástica como la que escribe Alberto Chimal? Pasa que es como un mundo como el nuestro, es un mundo ficticio parecido a lo que nosotros vivimos, y que sin embargo se ve asolado por fenómenos, acontecimientos sobrenaturales, fenómenos extraños, los cuales no hayan ninguna explicación y ciertamente generan en el lector la incertidumbre. Lo que impera es la incertidumbre. Eso es lo interesante del género fantástico. Y bueno, antes de continuar quiero saludar a los que nos están viendo, a Irene, unos saludos, a Abel Paredes, también un saludo, a Sal Hernández, te mando un saludo, a Sael, hasta sus casas o desde donde estén viendo este programa, pues porque estamos en cuarentena, en pandemia, no podemos salir los viernes en la noche, por desgracia, por eso aprovecho para hacer este programa los viernes. Y ahora bien, aquí está yo quiero presumirles este libro que tengo de Alberto Chimal. Solo tengo 2 libros de él, pero valen mucho la pena, de verdad. Cualquier libro de Alberto Chimal es buenísimo.
Y bueno, aquí ya está el libro en cuestión del que vamos a hablar esta noche. Los atacantes. Y bueno, algo bien loco de este libro es que Alberto Chimal logra un ambiente de ambigüedad, de terror, de miedo, de zozobra, de extrañamiento ante lo que está aconteciendo dentro de este mundo. Y pues yo quisiera destacar 4 cuentos. Son varios cuentos los que hay aquí. A ver si los busco. Son, bueno, los cuentos que hay aquí son Tú sabes quién eres, Los salvajes, Connie Mulligan. Aquí sí se entiende todo. Arte, bueno, en particular este de arte, no voy a hablar sobre ese cuento, pero sí me pegó. Está fuerte ese cuento. Está muy loco, o sea, no sé, son esas cosas que hace Alberto Chimal que logra, en la que cuando terminas de leer el cuento es como un breakdown mental. Lean el cuento, espero que todavía esté en librerías, pero leanlo, o tal vez lo suba yo, no sé. Él escribe su nombre y la gente buena. Y bien, pues yo no voy a hablar de todos los cuentos, pero voy a hablar de 4 cuentos que a mí me parecieron muy interesantes, muy buenos. El primero del libro es el que se titula Tú sabes quién eres. Pues es un cuento que nos relata los peligros de que nuestra información personal haya perdido total privacidad. O sea que nosotros en la era de internet, de la información, nuestros datos personales están volando, están por ahí. Y cualquiera que sea muy abusado puede pescarlos de cualquier manera. Y nosotros a veces hemos sufrido eso, ¿no? ¿Cuántas de las veces nos hemos enterado o hemos sabido de personas, amigos, compañeros, compañeras, que les hackearon la cuenta de Facebook? Recientemente hackearon la cuenta de Yasnaya Elena Aguilar, una lingüista muy importante mexicana, Mije, por cierto, y nos hemos enterado de que alguien le hicieron un perfil falso de Facebook descargando sus fotos y anda haciendo cosas, ¿no? Entonces nos narra como que esos peligros, ¿no? Está bien curioso porque está narrado en segunda persona, algo no muy común en la literatura, y nos deja la ambigüedad del qué pasó realmente. No sabemos quién nos está narrando. Hasta donde yo entiendo, tenemos la historia de una mujer llamada Sonia que comenzó a comportarse muy extraño, comenzó a cambiar sus rutinas diariamente porque se estaba dando cuenta que alguien la acosaba por internet. Le mandaba mensajes a su cuenta de Facebook, le mandaba mensajes en Twitter, le mandaba mensajes a su email de trabajo, le llamaba por teléfono. Y entonces comenzamos a notar que a esta personaje Sonia comienza a ponerse muy paranoica, comienza a tomar acciones que la llevan casi a la locura, y los que están alrededor de ella pues no comprenden lo que le pasa. Entonces no sabemos quién nos está narrando todo esto, no sabemos si es el acosador, no sabemos si es alguien externo, no sabemos si es algún compañero de Sonia en el trabajo, pero escuchen cómo comienza este cuento. Sus amigas empezaron a notar que algo pasaba en enero o febrero, quizá mucho tiempo después de que yo empezara. Aquí ya nos introduce supongo que aquí es el abusador, pero ya después cambia el tono, cambia la perspectiva. Y luego dice, antes de ese tiempo pudo guardarse todo. La atención le tardó mucho en ganarle, la preocupación, lo que más que Sonia dejó ver fue una serie de detalles de poca importancia y nadie se molestó en unirlos ni interpretarlos. Un día cerró su cuenta de Twitter, poco después cerró la de Facebook. Y luego vemos que comienza esto de la segunda persona. Es un cuento muy, muy raro que realmente no sabes qué pasó, no sabes cómo terminó. Y aquí les dejo un ejemplo de al final, como dice, ya no importa, claro, y por otra parte estoy seguro de esto, que al menos por un instante ella sí supo para siempre quién soy yo. ¿Te gustaría saber a ti quién? Concluye Sonia.
¿Por qué dice esto? Pues porque en todo el cuento lo que hace este acosador es decirle ¿tú sabes quién eres? Le dice, por ejemplo, le manda un mensaje, le dice, en general me gusta meterle miedo a la gente, tú sabes quién eres, y le repite esto infinitamente y la saca de quicio, ¿no? Ese es uno de los cuentos. El otro cuento es el de los salvajes, ese me encantó, es muy al estilo de Alberto Chimal. ¿Y por qué digo que es muy al estilo de Alberto Chimal? Porque él lo que hace es una hiperbolización y una acumulación al mismo tiempo de las acciones que nos está narrando. ¿Por qué me refiero a una hiperbolización para los que no entienden ese concepto? Es una figura de la exageración. Por ejemplo, David tiene unas manotototas y tiene unos pies chiquitos y tiene una cabezota y cosas así, la exageración. Eso es la hiperbolización. Y aparte tiene acumulación. Hay acciones muy exageradas en ese cuento que nos narran acerca del poder, el grande poder inverosímil y las fantasías de los nuevos ricos. Y por nuevos ricos me refiero a los narcotraficantes y sus descendientes también, que se creen todos poderosos e intocables. En este caso tenemos la historia de La Pipi, que es el nieto de un famosísimo narcotraficante ultra poderoso que toma la vida de los escritores Charles Bukowski y Roberto Bolaño casi como un manual de vida para tener una vida literaria y poder escribir y convertirse en escritor. Entonces, creo que estos personajes ya están muertos y lo que hace él es lo siguiente. Chale, ya me perdí. Los salvajes. Ahí les va. A veces los hijos y nietos de los capos de narcotráfico mexicano eligen ocupaciones distintas de las de sus mayores. Optan por la admiración de las empresas, la administración de empresas, la ingeniería, las ciencias políticas y otras carreras de provecho en las que su posición social les permite grandes progresos. Entonces, La Pipi, él decide estudiar literatura. Fíjense qué curioso. Pero desde hoy amenazó el mundo. Una noche, dice La Pipi, en una cantina de mala muerte en el barrio de Interlomas, en la Ciudad de México, dijo La Pipi, me van a decir el detective salvaje, y sus guardaespaldas asintieron como asentían a todo. Por lo demás estaban cansados, después de robar todo el uranio enriquecido del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de lograr que el cártel les prestara un avión para llevar el uranio al laboratorio clandestino en Barbados, de pagar el proceso de síntesis carísimo y además condenado por el Papa, la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Norte que lo había inventado y hasta Kim Kardashian, de llevar a España el extracto vitalizante por submarino e ir hasta la tumba precisa a hacer lo que había que hacer. Después de todo eso, digo, ¿qué les iba a importar lo que dijera el chavito baboso por el que tenían que dar la vida? Más aún, el resto de su viaje había sido mucho peor. Ya con la celebridad, así lo llamaban, en su poder, fueron perseguidos por la policía española. Los oficiales estaban convencidos de que un grupo de sicarios mexicanos no podían haber ido tan lejos para algo más que vender drogas. Y estos no pudieron regresar al submarino, tuvieron que desviarse a Madrid y apenas lograron comprar toda la sección de primera clase de un vuelo transcontinental de regreso a México. Y claro, una vez en el aire, gran crisis sobre el Atlántico. La celebridad salió de su caja, guardada en la bodega de carga, y atacó. Varios pasajeros y un piloto murieron muertes horribles, el casco del avión fue perforado por 2 escopetazos y una ráfaga de ametralladora. Al fin el piloto superviviente consiguió aterrizar, aunque a duras penas. Y para terminar, chocando contra la Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez. La nariz del avión perforó una sala repleta de personas. Los guardaespaldas de La Pipi, que pese a todo escoltaban a la celebridad y que habían impedido casi de milagro que alguien lo asesinara durante las 14 horas siguientes, tuvieron que abrirse paso a balazos y pisando trozos de cadáveres hasta llegar a la calle. Y bueno, ahí se dan cuenta cómo utiliza
Alberto Chimal este recurso de la hiperbolización y también de la acumulación de las acciones, lo que es muy típico de Alberto Chimal en todos sus cuentos. Este libro que traigo aquí tiene varios cuentos que van más o menos en esa onda y están súper excelentes. Y luego hay otro cuento que se llama La gente buena, que yo opino es un relato extraño en la que se nos narra que hay una especie de empresa que hace dulces para gente muy rica, pero estos dulces son hechos a base de bebés, así como lo escuchan, hecho a base de bebés. Y bueno, les voy a leer un poquito. No, este no es el libro. Les voy a leer un poco de cómo va ese cuento. Ahí donde está. No lo encuentro. Aquí está. Esta es una parte, ¿no? Está una señora súper riquísima, de esas que viven en mansiones enormes, con jardines gigantescos, y tiene 2 sirvientes que siempre están sonriendo muy extrañamente, y le pide a uno de sus sirvientes que lo entretenga, ¿no? Mientras ella degusta sus dulces que acaban de llegar, y le pide a Marco, su sirviente, que le cuente una historia de cómo es que se hacen esos dulces. Y comienza así. Supuestamente, la empresa era pequeña, me dijo, pero próspera y sobre todo eficiente. Estaba disfrazada de clínica de asistencia, la llamaban el Instituto Piedad, y se anunciaba como un proyecto para atender a mujeres muy pobres que hubiesen quedado embarazadas. Y ya ahí nos narra, ¿no? Que supuestamente son mujeres muy pobres, de las que nadie se acuerda, van a ese instituto a tener a sus bebés, y bueno, pues posteriormente las obligan a tener más bebés. Y bueno, dice aquí, ¿y quién se encarga ¿de qué, señora? ¿De preñarlas? Los otros empleados. Todos se mantienen bien alimentados y haciendo ejercicio, lo necesario para que estén sanos. El tipo, el que no se callaba, me decía que él ya había hecho como 300 hijos. Y bueno, nos menciona después, ¿no? También me contó el proceso de hechura, dijo Marco. Usted lo ha de conocer, pero él me dijo que le han metido innovaciones. ¿Sí? A los recién nacidos los resecaban, como siempre, pero lo hacían en hornos hechos especialmente insonorizados para que no se oyera nada desde el interior. Cuando los cuerpos estaban listos, los trituraban y preparaban las cápsulas mediante un método especial. La base debe ser la misma que la tradicional, le contesté, y le expliqué que hacer extracto de carne y sangre humana venía del tiempo de mis abuelos, una época terrible en la que cazar era realmente muy difícil y semejante sustituto era la única comida que muchos de mi gente llegaban a probar en años. Y bueno, una cosa muy, muy locochona, pero que para mí ahí nos está hablando de algo, de un concepto filosófico que se llama el Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda. ¿A qué me refiero con esto de la vida desnuda? O el Homo Sacer. El Homo Sacer, hay un filósofo que se llama Giorgio Agamben, que tiene varios libros que habla sobre eso y nos narra, ¿no?, cómo el poder soberano de los soberanos, de los gobiernos, de los estados, deciden prácticamente quién vive y quién muere, quiénes son personas susceptibles de ser asesinadas, cuáles son las personas cuyas vidas no deben ser lloradas. Y esto es como muy, muy delicado. Y el hecho de que aquí haya personas que prácticamente solo sirvan para producir algo, una producción de seres humanos en serie, en masa, hay una premisa detrás de esto, ¿no? Que nos habla de una sociedad caníbal capitalista. ¿Por qué caníbal capitalista? Porque nos está hablando de una empresa muy grande, de una multinacional que se dedica a distribuir estos dulces en el mundo, solo a las gentes más ricas y exclusivas. Y detrás de este cuento, para mí, hay una premisa, ya es una realidad que nosotros no queremos ver por miedo, ¿no? Que lo negamos totalmente. Y me refiero a la explotación de personas
en cualquier ámbito, de cualquier cosa, explotarlas en cualquier cosa, sus cuerpos, psicológicamente, cualquier cosa cualquier ámbito o dimensión humana que se imaginen, es algo real, es algo que existe. ¿Por qué existe? Porque hay un mercado, porque hay un sistema económico que permite que eso suceda. Y el sistema económico pues es el capitalista. Entonces, por eso se me hace un cuento muy interesante, muy fuerte. Y por este tipo de cuentos que hace Alberto Chimal son por los que yo pienso, este y el de Los Salvajes, que a él sí le interesan los temas nacionales, le interesan los temas de política, le interesan los temas sociales, pero la forma más encubrida de hacerlo es usando la fantasía. Y esto se sabe desde que comenzó a existir el cuento fantástico aquí en México con... yo no me acuerdo cómo se llama este autor, Vicente Riva Palacio. Sí, creo que fue de los primeros que comenzó a hacer cuentos fantásticos. Entonces, esto es interesante. Aquí tiraríamos por la borda lo que decían acerca de la generación inexistente, de escritores que no se interesan por los temas locales, nacionales, y vemos que ese tipo de historias, como la de Los Salvajes, el cuento de Los Salvajes y el cuento de La Gente Buena, hay detrás esos temas sociales de la explotación, del poder inverosímil que tienen las personas poderosas, los narcotraficantes. Y aquí es donde ya quiero introducir otro, que es el de Connie Mulligan, que para mí es el mejor cuento de todo el libro de Alberto Chimal, de Los Atacantes. ¿Y por qué digo esto? Porque se sintetiza muy bien la poética de Alberto Chimal, que combina la fantasía y el terror psicológico con un asomo de verdad que resulta inverosímil. Y eso es bien curioso, porque a veces nuestra realidad, propiamente como nosotros la vivimos, los acontecimientos que suceden, si los llegásemos a escribir en un libro o en hacer un libro de cuentos, de cierta manera nos sonarían inverosímiles, nos sonarían como, bueno, es que esto no puede ocurrir, esto es bobo, inverosímil, no puede pasar, y sin embargo pasa. Es un libro bien interesante porque nos habla del ámbito editorial, ¿no? Es una editorial académica universitaria muy famosa, llamada La Ferlosiana, que suena como a universidad europea, La Ferlosiana. Y la editora anterior se fue de la editorial porque la acosaba un sujeto que quería que le publicaran sus poemas eróticos, ¿no? Y que la molestaba muchísimo. Entonces llegó el nuevo editor en jefe y lo que comenzó a hacer es que se voló, ¿no? Dijo, wow, aquí mi carrera va a despegar. Hasta que un día le llega un correo muy extraño de una tal Connie Mulligan, y en el correo le pide que publique por favor a su hija, porque su hija es súper inteligente, su hija es una genio, tiene un IQ altísimo y escribió un libro, yo creo que sobre las ballenas, una cosa así, en el Golfo de México, una cosa súper extraña. Y entonces pues el sujeto se ríe, ¿no? Dice, bueno, pues esta que se cree como para decirme que la publique, ¿no? Y entonces le comienza a contestar, bueno, es que no vamos a publicarla en estos momentos, ¿no? No tenemos dinero. Entonces le vuelve a enviar correo a esta señora tal Connie Mulligan, en repetidas ocasiones insistiendo, tal vez no entendió, publica a mi hija. Y bueno, le comienza a hablar de un montón de cosas que no tenían que ver nada con edición. Y este editor pues se desespera, va con su jefe y le dice, oiga jefe, es que mire, me enviaron este correo, ya me tiene harto, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces ve que los correos van con copia a un, híjole, no sé cómo se llama, a Cucurrucú 19701, y supuestamente dicen que es el correo electrónico del presidente. Entonces aquí se espanta el editor y dice, ¿cómo que el presidente? Y comienza a decirle el director de la editorial, es que esta persona, Connie Mulligan, es una persona muy influyente, muy poderosa, y tienes que hacer que esto pare, pero sin ofenderla, ¿no?
Entonces él comienza a ver muchos correos y está bien interesante este cuento, porque te cita los correos. ¿A dónde está? Quiero ver. Por ejemplo, aquí te cita los correos electrónicos que supuestamente se escriben. Por ejemplo, correos raros como este, ¿no? Dice: apreciable maestro Florencia, le conté que mi hija habla 40 idiomas. Es maravilloso irla a cantar en sánscrito o en maya. A veces canta en los dos idiomas al mismo tiempo, o en otros, no sé. No sé si ya le dije esto. Creo que el lector que dictaminó el dictamen de mi hija usa una plantilla o machote para ahorrarse el trabajo a la hora de hacer sus trabajos negativos, porque en algún lugar menciona el título Cuentos para esperar borracho el fin del mundo y el nombre de un tal Medardo Corcuera, que desde luego no son ni el título de la obra de mi hija ni el nombre de mi hija, que es, como usted sabe, Connie Mulligan Contreras a la vez Torrado. Y ya después otro correo. Mi hija ella misma me ha indicado además que el trabajo negativo siempre se revierte contra quien lo realiza. Y bueno, un montón de cosas que comienzan a tornar con cada correo electrónico que leemos. Se comienza a tornar súper extraño. O sea, ¿quién es Connie Mulligan? O sea, ¿quién es esa mujer que al parecer es riquísima, que sale en las revistas de sociales más importantes de México, que vive creo que en Chetumal? Y le está pidiendo dinero, entonces es muy extraño y este sujeto se desespera en un momento, piensa que le están jugando una broma muy pesada. Y aquí hay algo bien interesante que sintetiza la premisa del cuento o la forma en la que lo podemos interpretar. Está hablando con una persona, este editor, y le dice: no llama porque este teléfono está intervenido. El loco siempre le decía cosas en nuestras conversaciones. Otra persona a la que pedimos ayuda, un periodista, nos dijo también que no se podía hacer nada. Pero además nos dijo que lo que pasa es que los locos tienen poder. Y luego más adelante dice: porque es cierto, por sí solos no pueden hacer nada. No tienen dinero, ni armas, ni autoridad, pero los que sí tienen todo eso, los adoran o les tienen miedo. Les dan cartas de recomendación, les dan permisos, mandan que otros los atiendan y los sirvan, les dan algo de su propio poder porque los aman, o a lo mejor nada más para quitárselos de encima. Saben que son incontenibles, que no se detienen, que pueden lograr cosas imposibles simplemente porque no saben que son imposibles. Y bueno, aquí se puede sintetizar que en estos cuentos donde reina la incertidumbre, la extrañeza, la zozobra, el terror psicológico y la fantasía, ciertamente hay un mensaje, o más bien no un mensaje, sino una interpretación de nuestra propia realidad. Y de Connie Mulligan es la muestra perfecta, ¿no? Que de esos locos, que los locos tienen poder. Y bueno, viendo este país como está, sí, y como estaba antes, tiene razón, los locos tienen poder, lo que hace muy interesante este libro de cuentos de Alberto Chimal. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegó la transmisión de iBooker. Se supone, yo les había anticipado que iba a estar Alberto Chimal presente para que yo le hiciera una entrevista. Yo le envié un mensaje, me contestó, me dijo sí. Sin embargo, pues después ya no me volvió a contestar cuando le hablé de cómo iba a estar la onda. Pues es una persona ocupada, Alberto Chimal, tiene mucho trabajo, él da clases, él da diplomados, tiene un curso en doméstica para hacer escritura creativa, tiene sus propios proyectos personales y encima de toda la chamba que hace, se pone a escribir. Entonces él es una persona muy, muy ocupada. Y por eso yo entiendo que no haya podido estar. Hubiera sido excelente que hubiera estado con nosotros aquí en una entrevista, pero yo creo que puede ser para otra ocasión. Nunca es tarde para que se puedan lograr esas cosas. Y bueno, yo me quiero despedir de ustedes. Les agradezco que hayan visto esta emisión de iBooker. Nos estaremos viendo próximamente la siguiente semana, el viernes a esta misma. Ahí está, hubo un problema. Es que tengo límite de tiempo en mi Facebook y se me acabó.
el límite de tiempo en la app de Facebook, pero no importa. Bien, les quiero anticipar que dentro de 8 días vamos a tener, vamos a hablar de Guadalupe Nettel, una de las escritoras pues ya consagrada aquí en México, ya muchos años consagrada como escritora, y vamos a hablar precisamente de El huésped, un libro muy interesante que en su momento causó pues mucho revuelo. Vamos a hablar sobre ella, y el huésped y un montón de cosas más. Y también vamos a hablar sobre nada más sobre El huésped de Guadalupe Nettel, que va a ser el programa número 13. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho que hayan visto esta sesión de iBooker. Nos estaremos viendo en otra emisión. Hasta luego. Mientras les dejo esta canción de Mocha Toma.